Compañeros, amigos, camaradas, hermanos, gracias por esta invitación. El año pasado, el 1 de mayo del año pasado, me encontraba yo en París y fui invitado a dar una charla en la sede del Partido Comunista. Y cuando me dirigía al podio, se acercó un joven peruano llamado Abel Santa Cruz y me dijo: soy sobrino de Rolando, ¿quieres hablar con él? Y por supuesto, el 1 de mayo del año pasado recibí la invitación de Rolando y me dijo: allá sí, ¿y cuándo vas a venir a tu casa? Y me dijo que esta era mi casa y así la siento. Me siento muy orgulloso, me siento muy honrado por esta invitación, porque es una invitación que parte de una comunidad de hombres y mujeres valerosos, honestos, del único partido político del Perú en estos momentos, porque yo no puedo referirme a los clubs o a las mafias. Me siento muy orgulloso porque pocas veces se tiene la oportunidad de estar entre gente tan sana, tan noble, tan valiente y tan roja. Gracias a ustedes. De pronto me llega el recuerdo del primer libro que yo escribí, que se llamaba Los peces muertos, y que había publicado justo cuando comenzaba mi carrera universitaria. La primera universidad donde trabajé fue la Universidad Técnica de Cajamarca, y cuando llegué allí se me acercó un señor que era quien dirigía el museo, un señor Ramírez, y que fungía de historiador, y como historiador era un gran mentiroso. Entonces, yo tengo además esa especialidad de ser amigo, voy a buscar amigos mentirosos, porque ellos son los que han alimentado mucha de mi literatura. Fico, por ejemplo, es un gran amigo mío. Entonces, cuando estaba allí, se me acercó este señor y me dijo: usted es el escritor González Llano. Yo tenía apenas 22 o 23 años y me sentí, bueno, tan orgulloso como ahora me siento. Pero entonces me dijo: yo quisiera tener su libro. Por casualidad, yo llevaba un ejemplar. No era por casualidad, sino que todos los escritores solemos tener un libro escondido en la solapa o en el bolsillo. Y entonces se lo entregué y me dijo: doctor, me dijo, esta misma noche me leeré todo su libro. No sé si esto me hizo feliz, porque pensar que un escritor se ha pasado un año escribiendo un libro y que por ahí aparecer un señor y se lo lea en toda una noche, no era realmente algo muy grato. Pero en fin, acepté y me fui pensando que ojalá que no lo leyera en una sola noche, sino que siquiera se pasara una semana con el libro. Y esa noche en Cajamarca hubo una tempestad que apagó todas las luces, creo que apagó los luceros, apagó la vida. Y el señor Ramírez vivía sobre el cerro Santa Polonia, y entonces dirigí los ojos al cerro y todo eso estaba oscuro. Dije, me sentí feliz de saber que el señor Ramírez aquella noche no me iba a leer. Pero llegó la mañana y el señor Ramírez se acercó a mí y me dijo: lo felicito, me ha encantado, me he devorado su libro. Dios mío, pero ¿cómo puede ser siempre tan mentiroso? Y le digo: pero ¿cómo puede ser esto, señor Regia? Anoche ha habido una tempestad, nadie ha podido tener luz en su casa. Entonces me dijo: no, fíjese,
como había tempestad justamente, yo abrí la puerta de la casa y estuve esperando los relámpagos. Y cuando apareció un relámpago terriblemente rojo, abrí la puerta, la cerré y tuve luz para leerlo a usted toda la noche. Creo que lo he dicho, creo que lo he recordado, porque siento que esta casa está colmada siempre por un relámpago muy rojo. Quiero comenzar a hablar sobre Vallejo y sus orígenes ideológicos con la ayuda de ustedes. Quiero que piensen ustedes que se encuentran en la Plaza San Martín y que desde la Plaza San Martín comienzan, desde la Plaza San Martín con el lado de Colmena derecha, avanzan ustedes, caminan con los brazos atados, tal vez con esposas, y atrás de ustedes va un grupo de 7 gendarmes, y ustedes caminan y resulta difícil caminar en esa forma. Entonces uno de ellos lo empuja a usted, otro da disparos al aire. Ese espacio entre Colmena derecha y el local es el espacio que recorrió César Vallejo el 6 de noviembre de 1920, cuando fue apresado. Fíjense qué innecesaria muestra de fuerza, de prepotencia, de perversidad. El poeta era un hombre delgado, de mediana estatura. Nada justificaba el uso de la fuerza, pero aquí hay algo que se quería ostentar. ¿Por qué razón se la usaba de esa manera? No termina allí. Cuando Vallejo llegó a la puerta de la cárcel pública de Trujillo, fue conducido de inmediato a un calabozo que denominaban el infierno. Había 2 infiernos. Vallejo fue a uno de los calabozos y permaneció allí tres noches, porque los días eran noches también allí. Incluso un tipo que estaba allí estaba destinado a darle muerte y se salvó. Y entonces, cuando al cabo de 3 días, sin haber visto siquiera al alcaide, Vallejo fue sacado del calabozo y conducido ante la presencia del alcaide. El alcaide le dijo: ¿y usted por qué? ¿Dónde ha estado? Porque no lo he visto todavía. Entonces Vallejo dijo: he estado en los infiernos. ¿Los infiernos? ¿Qué es eso? En el calabozo, dijo. ¿Calabozo? Calabozo, aquí no existe ningún calabozo. Tal vez se refiere usted a la sala de meditación, porque en el nombre eufemístico que se usa en los penales para denominar a los calabosos son salas de meditación. ¿Por qué César Vallejo fue llevado a los infiernos, a las salas de meditación? El encarcelamiento del poeta, los hechos que le dieron origen y el mismo juicio penal que se le siguió, tan lleno de incoherencias y de aberraciones jurídicas, no han sido ni son estudiados de manera suficiente. Unos cuantos centímetros de texto en libros de exégesis o de estudio de su poesía dan la impresión de que se hubiera tratado de un lío de cantina y que los estudiosos estuvieran tratando de salvar la reputación del poeta. Pero no se trata de eso.
La prisión de Vallejo desde el 6 de noviembre de 1920 hasta el 26 de febrero de 1921 pudo haberle costado la vida. Su posterior viaje fuera del país fue un escape y se convirtió en permanente porque el proceso penal nunca terminó. Nunca terminó. En el caso eventual de que el poeta estuviera vivo en estos días y regresara, las puertas de la cárcel estarían todavía abiertas para él. Se suele decir que el poeta no quería regresar a la patria. Esto es absolutamente falso. Es no tan solo falso, es ridículo. La verdad es que nunca habría podido hacerlo. Y las pruebas se encuentran en las cartas que él le dirige a su abogado y a su hermano pidiéndole que por favor terminen ya con el proceso. ¿Y por qué? ¿Por qué todo eso? Porque no se trataba de un proceso común y corriente. Era desde el comienzo una aberración y una farsa. Comenzó como una acción penal contra los gendarmes que habían causado muertes y atropellos en Santiago de Chuco. Sin embargo, a 2 semanas de iniciada la causa, llegó a la ciudad un juez ad hoc, Elías Iturri Luna Victoria, aparentemente encargado de empapelar al poeta, y le dio una vuelta al expediente, y aquellos que resultaban, los que acusaban resultaron acusados. El juez ad hoc era abogado de la hacienda Casagrande y de la minera Quirubilca. Ya podrán entender ustedes las razones. Toda la acción judicial se proponía convertir a César en el escarmiento de una generación de intelectuales y artistas que había abierto los ojos ante el socialismo y el anarquismo, las grandes utopías del siglo. ¿Por qué? ¿Y cómo llegaron estas ideas hasta ellos? Comencemos a tratar de recordar. Desde 1910 hasta 1921, y con breves interrupciones, residió el poeta la mayor parte de su tiempo en Trujillo. Esa época coincidió con la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial y el inicio de la primera revolución socialista que se proponía instaurar el reino de la libertad y cambiar el destino de la sociedad humana. La permanencia en Trujillo en esos años fue clave para Vallejo en 4 aspectos. En primer lugar, el acercamiento a las grandes utopías sociales. Segundo, la afirmación de su destino como intelectual y artista. Tercero, su relación con la más importante de las generaciones peruanas de vanguardia. Y cuarto, su decisión de perseverar en la tarea literaria a pesar de los muchos obstáculos que tuvo y superó. De todo ello estoy hablando. En el año 2015, todos parecemos estar de acuerdo en señalar que Vallejo funda la poesía contemporánea del Perú. Falta recordar un pequeño detalle. Falta recordar que César Vallejo no era solamente un gran poeta, era un poeta comunista. Es una diferencia bien notable. Falta hablar un poco más de la ciudad por donde caminó el poeta. Gracias. El tiempo en que vivió y los libros que leyó en los momentos de su formación y las luchas sociales que durante 100 años se habían dado en Trujillo. Todo ello implica abordar cómo llegaron al norte del Perú los movimientos sociales que en esa época pusieron al mundo de cabeza y que, entre otras consecuencias, hicieron banal el lenguaje poético usado hasta entonces y obligaron al Bate a asumir una posición política, al mismo tiempo a pensar en que era necesario ejercer el poder temible de crear palabras y lenguajes.
En Vallejo, la visión de la historia y el ejercicio de la poesía son inseparables de los fenómenos sociales de su tiempo. Trato por ello de recordar el Trujillo que recorriera, las guerras y revoluciones que se dieron entonces en el mundo y las tensiones que durante un siglo habían sacudido una ciudad que solamente era serena y mansa en la superficie. No hay fuerzas ciegas ni oscuras sendas del destino en la historia de ese Trujillo. Hay una historia de la lucha de clases. Y para entender mejor esa región hay que recordar sus pasiones, su rebeldía, sus libros escondidos y su ideología, llegada de contrabando antes incluso que a la capital del Perú. El 29 de diciembre de 1820, como ustedes recuerdan, esta metrópoli es la primera en arriar el pendón colonial, reemplazarlo por la nueva bandera republicana y proclamar la libertad de la patria. Años más tarde, la ciudad sería 2 veces la capital peruana en los momentos de la definición histórica del país. Y sus habitantes no tendrían problemas en secundar a Bolívar cuando el Libertador transforme el convento de los mercenarios en la primera Corte Suprema del Perú y convierta el de los jesuitas en la primera universidad de la América Libre. Dije el 29 de diciembre de 1820, o sea, 6 meses antes que en Lima se hizo la independencia. Y sin embargo, el bicentenario se va a celebrar en julio del año 2021. Tan largo me lo fiáis. Cuidado. Lo que pasa es que la historia se va edulcorando en todas